¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Esta es una Ford Escape del 2009, un V6 automático que estuvo presentando problemas con el tema de las bobinas. El cliente solicitó inicialmente que le hicieran una limpieza de inyectores al vehículo y se hizo un escaneo. En el escaneo se encontraron estos códigos de falla. El B1676, un tema con la batería, pero es algo por el alternador. Tenemos lo de bobinas P0351, 354 y 355, que hacen referencia a la bobina del cilindro 1, cilindro 4 y cilindro 5 respectivamente, lo que hacía que el vehículo falle, tiemble. Anteriormente se sacaron los inyectores, se los revisó, se los puso en el banco de prueba, se limpió por ultrasonido, se cambió el microfiltro y se volvió a probar para ver el caudal y la entrega. Hasta allí todo bien, no había ningún inconveniente, pero el vehículo seguía temblando y fallando. Aquí cabe hacer un comentario porque normalmente a veces como mecánicos, como técnicos nos encontramos con clientes a los que les gusta hacer sus propios arreglos, sacar sus conclusiones y sugerir reparaciones. Entonces el cliente dueño de este vehículo pues tiene esa particularidad de que le gusta ver videos y chequear, comprobar por él mismo, sacar conclusiones y hacer ciertos arreglos. Entonces anteriormente, ¿qué hizo? Había hecho un arreglo a nivel de cabezote. Y cuando hizo el arreglo de los cabezotes, obviamente sacaron las bobinas, desconectaron y volvieron a reconectar. Y cuando reconectaron todo, comenta él que el muchacho que hizo el trabajo le dañó algunos de los seguros de las bobinas. Y no enganchaban bien acá. Entonces, estos son los conectores de las bobinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que él había comprado hace unos meses atrás los conectores nuevos y según comenta los cambió, pero al momento de que los han cambiado es que él indica que dañaron los seguros, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que hayan presentado fallas posteriormente. Entonces les voy a mostrar algo. Como esto está enredado, este es el conector original que lo corté y fabricamos uno nuevo y lo reinstalamos para sustituir este, porque este en realidad estaba con muchos empates, como se ve aquí. Está empatado aquí, está empatado acá y aparte tenían algunas fallas en ciertos tramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al parecer hicieron mal la instalación. Entonces yo creería que hicieron la desconexión, cortaron los cables y luego comenzaron a reconectarlos. Cuando los reconectaron, ¿qué ocurrió? Que conectaron la línea del pulso de la negativo de la computadora, la conectaron hacia la línea positiva de la bobina. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Esto ocasionó que comiencen a fallar algunas bobinas. Revisando con el diagrama y revisando con el cableado, nos pudimos dar cuenta que 4 conectores estaban mal armados y 2 estaban buenos. Pese a que estaban mal armados, igual la computadora y el motor encendían, pero fallaba el motor, temblaba bastante. Entonces sacamos las bobinas y fíjense ustedes cómo están, producto de la mala conexión de uno de los conectores que estaban al revés, la línea positiva al negativo y el negativo al positivo. Aquí está la muestra de una. Estos son otros. Yo las medí, las comprobé con un equipo y tenían una chispa deficiente, pero lo raro es que yo lo colocaba, por ejemplo, en el cilindro número 6. Es el cilindro número 6, la colocaba aquí y la señal me llegaba a la potencia, me marcaba en el equipo que teníamos entre 18 y 22.000 voltios que generaba las bobinas. Revisaba las otras y me marcaban, por ejemplo, esta marcaba, la del 5 marcaba aproximadamente unos 7 y la del 4 marcaba entre 2 y 4.000 voltios variando, subiendo y bajando.
Esta estaba entre 2 y 4.000 voltios, 7.000, y esta de 18 a 22.000. Y los otros cilindros 1, 2 y 3 tenían similar problema. Entonces era raro, que aparentemente eran las bobinas que estaban mal. Lo que saqué fueron las 6 bobinas y las intercambié de posición, y me percaté que siempre teníamos buena potencia aquí y el resto fallaban bastante. Entonces por eso concluimos que había un problema a nivel de cableado. Cambiamos el cableado, el cliente no quiso que toquen la computadora, fue puntual, que hagan tareas puntuales, entonces ya se hizo, pero más bien al cambiar el cableado comenzó a fallar más. Entonces me vi obligado a sacar el cableado, y aparte de la bobina que está reventada, hay otra bobina, esta, que tiene un pin doblado. Entonces, si tomamos en cuenta este que tiene el pin doblado, no estaba trabajando, más esta bobina que estaba reventada, que también estaba robándose la chispa o no la generaba la chispa, son 2 cilindros menos de un motor de 4 cilindros, y por eso vibraba bastante y fallaba. ¿Ok? Entonces, si a esto le suman 2 cilindros menos, más el hecho de que las bobinas, aún estando buenas, marcaban menos de 7.000 voltios en otros cilindros, entonces eso hacía que el motor falle mucho más todavía. Y como les había indicado, el dueño de este carro le gusta hacer sus propias tareas hasta cuando él puede. Según lo que me indicó, anteriormente había hecho un arreglo a nivel de cabezote. Habían cambiado los empaques de ambas cabezas, lo habían enrinado, es decir, cambiaron los rines, pero no los han acoplado, no han medido, no han hecho nada más que cambiar rines. Y en cuanto a los cabezotes, lo que son válvulas, las válvulas se quedaron tal cual como salieron, nunca las asentaron, nunca se rectificaron, ni válvulas ni asientos de válvulas, no se midieron alturas, cambiaron 2 o 3 elevadores hidráulicos y volvieron a rearmar todo, y el motor aparentemente mejoró, pero después de unos meses volvió a fallar nuevamente, comenzó a fallar. Yo acabo de hacer una revisión porque aparentemente entre las cosas que el cliente dice, que a mi parecer me puedo equivocar, no me ha dicho la verdad del todo, y yo tengo que como técnico sacar mis propias conclusiones con los datos que me da más las pruebas que nosotros hacemos. Entonces, haciendo una medición de compresión, resulta que tengo 130 psi por cilindro. ¿Okay? Indistinto de la compresión, si está parejo, deberíamos tener un motor encendido con pérdida de potencia, sí, pero no temblando. Pero ya sabemos que la vibración del motor se debe a que las bobinas estaban malas, 2, y otras bobinas estaban marcando mal o muy por debajo de la media de potencia que deberían tener, que por lo general estas bobinas deben marcar entre 15 y 17.000 voltios. Entonces, una vez que saqué toda la tapa válvula para revisar lo que son holguras de la cadena, si es que estaban bien a los puntos y todo, ya verifiqué, está todo bien. Lo que hice fue sacar la computadora. La computadora la saqué un poco contra la voluntad del cliente, porque el cliente no quería que la abra, y al abrirla me encuentro con esto. ¿Ok? Entonces, la falla de potencia de las bobinas, ya nos hemos dado cuenta que se debe a que se quemaron varios drivers. Específicamente tenemos quemado 4 y 2 buenos, que son los que realmente a mí me daban en las pruebas que hacía. 2 cilindros me trabajaban bien las potencias de la bobina, y otros 4 fallaban. Entonces estos son los que estaban fallando, y de estos, uno es el que tiene el pin doblado, que no estuvo conectado, que por eso probablemente no se dañó el driver, y el otro es el único que ha estado bueno, que ha estado funcionando, que es el del cilindro 6, más otros componentes que ya estaban próximos a reventarse y definitivamente ya no valen, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, viendo los códigos, tenemos estas fallas de bobinas y otros que hacen relación a lo que es comunicación con la computadora. Aquí este es código correspondiente a comunicación con uno de los módulos,
y es probable que se deba al estado de la computadora internamente como se encuentra. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí de solución? Realmente dejar de lado la parte mecánica del motor, no hacer ninguna intervención. Pese a que tenemos compresión de 130 por cilindro, vamos a dejarlo allí para ocuparnos de ver si tenemos solución, si encontramos los componentes, desarmar un poco más la placa para ver que no haya nada dañado del otro lado, o ver el alcance del daño, si no se dañaron pistas y eso, y se la puede reemplazar los componentes o se debería cambiar por una computadora nueva en función de la magnitud del daño que encontremos. Eso, amigo, por lo pronto, como consejo, tengo que acotar. Para muchos de nosotros como técnicos nos encontramos con problemas de este tipo cuando los clientes quieren hacer ellos mismos los trabajos, cuando son muy curiosos, y no está mal. El problema es cuando hacen caso a ciertos consejos, a ciertas observaciones técnicas, pero no tienen conocimiento en cuanto a valores de prueba, ni mediciones, ni formas de comprobación, y no cuentan con equipos, sino que lo hacen de forma ortodoxa. Para la comprobación de las bobinas, por ejemplo, tengo un equipo que es totalmente inductivo, no tengo que sacarlas del carro, las compruebo allí. Tengo rastreadores de cortocircuito, por ejemplo, que son inalámbricos, etcétera. Tengo montones de equipos con los que puedo hacer varias pruebas sin necesidad de desmontar tantos componentes. Entonces, sugerencia para los amigos dueños de vehículos: por favor, cuando quieran hacer un trabajo, a veces ahorrarse unos cuantos dólares está bien, pero es mejor primero acudir a un profesional para que nos ayude direccionándonos con las soluciones y nos haga un estimado de costos, y según eso podemos ver si podemos costear el valor del arreglo. De pronto, si no hay la posibilidad, prográmenlo, háganlo por partes o háganlo cuando ya tengan todo el valor necesario, o financienlo de algún modo, pero procuren evitar hacer ustedes mismos los trabajos, porque esto es lo que ocurre cuando meten mano los mismos dueños de carros queriendo ahorrarse unos cuantos dólares, o por el hecho de ver un video. Me he encontrado en las redes con algunos videos en donde hacen videos explicativos de cómo resolver un problema, que en realidad no es la forma correcta de resolverlo. Pareciera ser que lo hacen con la mala intención de que dañen los carros. Entonces, aquí nos encontramos con esto. Definitivamente es un problema muy grande que le ocasionan al mismo cliente, y el cliente se lo ocasionó en este caso él mismo por la insistencia de querer resolverlo él, una, y dos, que yo perdí tiempo haciendo algunas revisiones, limitado en cuanto a otras tareas porque no quiso que revisemos, y en este caso contra su voluntad yo saqué la computadora cuando él ya no estuvo aquí en el taller, y revisando nos encontramos con este problema. Entonces, amigos, solución, ya saben: eviten hacer las tareas ustedes mismos, busquen un profesional que les ayude. Y dos, eviten en lo posible hacer caso a algunos de los videos que se encuentren en las redes, porque no siempre les van a dar la forma correcta de cómo hacer una revisión o dar una solución, sino que a veces lo hacen es con una mala intención de que terminen dañando componentes en el vehículo. Así es que con esto es todo, amigos. Yo me despido y espero que les haya servido de algo tanto la revisión, el comentario y la experiencia, o en este caso mala experiencia mía y del cliente.